corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu horóscopo semanal. Aries, hoy estaré sorteando una lectura gratuita, así que a lo largo del vídeo te diré cómo hacer para conseguirla. Mi queridísimo Aries, como siempre, comenzamos con el trabajo, lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ver, Aries, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Aries, en lo laboral. Pueden venir acontecimientos, Aries, que no se esperan, ¿no? Dice, acontecimientos que pueden llegar por sorpresa, pero no son acontecimientos que en un principio, esto es lo que sí estáis trabajando, que en un principio afecten a vosotros directamente. Son unos acontecimientos que cambian ciertas cosas de los dueños, jefes, socios del sitio donde tú trabajas. Pero ¿qué es lo que puede traer esto de cara a futuro, Aries? Puede traer modificaciones en todo lo que tenga que ver el sueldo. ¿Bien? Entonces, de aquí a que vengan esas modificaciones, ¿va a pasar un tiempo, Aries? Sí. O sea que esto vas a tener que ir viéndolo tú. ¿Bien? Los Aries que no estáis trabajando, veo la posibilidad de que te lleguen noticias de algo para lo que tú, digamos, te has estado preparando o algo por el estilo. Y dice que estas noticias son bastante positivas para ti, que indican un cambio en tu vida, Aries, en el cual tú puedes empezar algo por tu cuenta también, Los Aries que tenéis un negocio, te veo que te has aliado o te vas a liar con alguien. Bien, Aries, esto sería positivo para ti de cara a futuro, es positivo para tu negocio. Bien, pero luego en un futuro, Aries, yo te veo a ti como tomando decisiones respecto a los cambios económicos que esto supone. Bien, entonces tú tomarías decisiones más adelante. ¿Es positivo? Sí, pero más adelante, pues ya te digo, de cara a agosto, más o menos, tomarías unas decisiones. Bien. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Bueno, Aries y tu economía, vamos a ver cómo están las energías. Aries, veo muchos de vosotros que habéis firmado algo como para terminar con un gasto importante o algo por el estilo, o darle una solución a algo que os traía como pequeñas pérdidas, generaba pérdidas o algo por el estilo, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, ahora mismo tú estás saliendo de la situación complicada por la cual tú has estado pasando, ¿ven? Entonces, estás en un camino positivo respecto a lo económico. Los Aries que estéis esperando noticias positivas relacionadas con el tema de recibir dinero, de todo lo que esté relacionado con la salud. Es decir, todo lo que esté relacionado con la salud. Yo voy a decir, Aries, cuidado con esto, porque a día de hoy podrían estar muy pendientes de ti. Aries, llegan triunfos para ti a nivel económico, pero también te voy a decir una cosa. Tienes personas al lado, Aries, que no te benefician económicamente. Entonces, por muchos triunfos que tú tengas económicos, si tienes chupasangres cerca, pues no valen de nada esos triunfos, Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Aries. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Vamos a ver, Aries, que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías por aquí, Aries. Vamos a ver, vamos a empezar con estas. Aries, que estáis solteros, yo ahora mismo os veo en una situación dice que tú presientes que va a pasar algo positivo en tu vida, que va a pasar algo nuevo. Te voy a hablar de alguien, Aries, que tiene que ver con... Creo que tiene que ver con algo de tu pasado. Y con tu infancia. Y veo mucho como un destino entre vosotros dos. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Aries, solteros, aquí dicen las cartas. Tú vas a terminar con algo. Tú vas a romper algo, vas a terminar con algo, vas a terminar con una situación con una persona que ha estado, digamos que tú en cierto modo, para no liarte, Aries, tú has estado envuelto en un triángulo amoroso, ¿no? Pero no por tu parte. Entonces digamos que tú sales de esta situación y dicen las cartas, tú rompes rotundamente con esta situación, ¿bien? A partir de aquí, dice, se avecinan cambios muy relacionados con temas laborales, o tú decides irte a un lugar de infancia por algo, por lo laboral, porque tengas más posibilidades, porque tengas la oportunidad de irte a ese lugar, pedir ese traslado o algo por el estilo. El caso es que es un cambio laboral y por eso tú decides, o sea, que tú tomas la decisión de ir a un lugar del pasado por lo laboral. Bien, pues en este lugar hablan de un reencuentro con una persona que está destinada en tu vida y que tú con esta persona o has crecido, has crecido, Aries, porque tiene que ver mucho con tu infancia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Para la consulta gratuita tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestros comentarios. Los martes de cada semana, Aries, ya sabes que publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Bueno, mira, Aries, que estáis solteros. Cuando yo te he dicho en un principio, Aries, hay algo que tú estás notando, ¿no? Como que algo está cambiando en tu vida, quizás sueños, quizás presentimientos. Y aquí dicen las cartas, está a punto de haber un renacer en tu vida, ¿bien? Dice, estás pasando o has pasado por ciertos obstáculos, ¿vale? Aquí está aquí sale mucho esa relación, ese triángulo amoroso en el cual tú decides terminar con esto y iniciar tu vida por otro lado. Y aquí es cuando sale esa persona en tu vida, que será una persona importante, que será una persona para una relación estable. Cuando yo te digo estáis destinados, es que vais a tener una historia importante, Aries? Y luego, aparte de esa historia importante que vosotros tengáis, ¿bien? Quiero que tengas en cuenta también una cosa, Aries. Cuando tú empiezas esta conquista con esta persona, ten en cuenta que todavía estás hablando con alguien de tu pasado, ¿vale? O sea, esto quiero también que lo tengas presente, que puedes estar hablando también con alguien de tu pasado y que esta persona de tu pasado pues puede entorpecer un poquito lo que es el proceso de esto, ¿bien? Pero que es alguien importante en tu vida, yo quiero que te quedes con eso. Aries, yo quiero que te quedes el por qué decides el cambio en tu vida. Esto es muy importante también, que lo tengas en cuenta. Bien, y esa persona con la cual tienes un reencuentro y que estáis destinados a vivir una historia de amor. Vamos a seguimos. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Bueno, vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Bueno.
aquí uno de los dos está como mostrando una actitud, ¿no? Como estoy calmado, estoy calmada, pero por dentro hay algo que me está removiendo, que me está incomodando, o no estoy bien directamente. Entonces, vamos a decir que estamos dando, uno de los dos, una apariencia a la pareja que no es la apariencia verdadera. Y aquí no estamos hablando de ser falsos, es que queremos ocultar o estamos ocultando una situación que realmente nos está haciendo daño. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver. ¿Y qué es esa situación que nos está haciendo daño? Tiene que ver con pasado. Tiene que ver con pasado, tiene que ver con comunicaciones. Tiene que ver con una historia que de alguna manera, unas comunicaciones que de alguna manera nos han generado, digamos, una especie de ilusión. Mirad, a ver cómo lo explico. Cuando estamos en una relación, no voy a decir deteriorada, pero sí que está en monotonía, esto pasa. Porque automáticamente buscamos esas ganas de vivir en otras cosas, y cuando no las encontramos en otras cosas, las podemos encontrar en comunicaciones con otras personas. ¿Bien? Esto es lo que se está ocultando, esta sensación. Entonces, esta sensación, estas comunicaciones tienen que ver con una persona del pasado con la cual uno de los dos se ha estado comunicando, pero es algo como que no puede fluir, ¿no? Entonces, y tampoco se pueden tomar decisiones. De cara a futuro inmediato, Aries, en tu relación, ¿bien? Aquí dicen las cartas, ahora mismo puedes notar ciertos alejamientos, que todo esto que yo diga aquí, Aries, puede ser para ti o puede ser para tu pareja, porque esto son tiradas a espejo. Dice, uno de los dos comienza a alejarse y comienzan a venir los conflictos a nivel sentimental, ¿no? ¿Vale? O a nivel emocional. Vamos a decir a nivel emocional, esos conflictos. O sea, que aquí todavía posiblemente esto no se esté dando cuenta la otra parte, pero llega el momento en el que se da cuenta la otra parte. Yo voy a decir algo, Aries, y es, los que estéis en esta situación, en lo que yo he dicho exactamente, evidentemente no todos vais a estar en esta situación, sí tengo que decirte, ahora no, pero en un futuro posiblemente no estéis juntos, pero yo no te hablo de ahora, yo te hablo dentro de los años. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. ¿Dónde está? Están aquí. Que se me va. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Es muy importante que uno de los dos encuentre ese punto de equilibrio. Sale ese desequilibrio que hay a nivel emocional que nos lleva a la indecisión. Pero no se toma una decisión porque tampoco tenemos lo otro. O sea, esto han sido unas comunicaciones, dice, entonces no se toma una decisión porque tampoco se tiene lo otro. ¿Bien? Entonces, hay un miedo a quedarnos solos. Pues por supuesto que sí, que hay un miedo a quedarnos solos. O sea, eso sale clarísimamente, O sea, por eso no se toman decisiones, pero que en un futuro, yo te digo, si esta historia sigue así, posiblemente sí se tomen decisiones aquí, Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. Estamos, uno de los dos está buscando una salida ante su situación, ¿no? Pero esa salida, dice, no la ve porque lo primero que tienes que, donde primero se tiene que encontrar la salida y el equilibrio y la estabilidad es en el interior de cada uno. ¿Bien? Ni más ni menos. Aries,
Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Aries y tu mensaje especial del amor. Te dice, mi queridísimo Aries, hay etapas en la vida o hay historias que evolucionan, cumplen su etapa en nuestra vida y tienen que trascender, evolucionar, y si evolucionar implica el no estar juntos, pues hay que aceptar también esa situación. Ese es el mensaje que te dan las cartas, Aries. Vamos a seguir, seguimos. Aries, seguimos con tu salud. No te me vayas, ¿eh? No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Mi queridísimo Aries, yo te diría en este caso, cuídate todo lo que tenga que ver las mujeres de Aries, los ovarios, el útero, y todos los que estéis con muchos dolores de cabeza y os estéis encontrando muy cansados, yo os diría que os hagáis las pruebas pertinentes. Y como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Aries, con tu mensaje general. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje general te dice: ¿de quién desconfías, Aries? ¿De quién desconfías? Mira tus pensamientos y tendrás mucha respuesta a esa supuesta desconfianza hacia otras personas. Aries, el número 5 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, mi queridísimo Aries, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.